Muy buenos días, mi nombre es José Luis López, soy especialista en medicina familiar, egresado de la Universidad del Bosque. El día de hoy vamos a hablar de riesgo cardiovascular. Para hablar de riesgo cardiovascular, primero tenemos que ver cuáles son las enfermedades cardiovasculares. ¿Y qué son las enfermedades cardiovasculares? La Organización Mundial de la Salud lo ha definido como que las enfermedades cardiovasculares son un grupo de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos. Es una definición bastante amplia, bastante extensa, pero que podemos puntualizar en las siguientes patologías como ellos mismos lo agrupan. Primero, la enfermedad coronaria. Y cuando hablamos de enfermedad coronaria hablamos de todas las patologías relacionadas con la enfermedad coronaria. La angina estable, la angina inestable, el infarto agudo del miocardio. También estamos hablando de las enfermedades cerebrovasculares. Y cuando hablamos de la enfermedad cerebrovascular, podemos estar hablando de los AIT, accidente isquémico transitorio, de los accidentes cerebrovasculares isquémicos, hemorrágicos, embólicos, todas las patologías cerebrovasculares que podemos encontrar. También tenemos las arteriopatías periféricas. Y en las arteriopatías periféricas está la isquemia crítica de un miembro, las arteriopatías periféricas crónicas, las placas carotídeas. Estos hallazgos los podemos encontrar en muchas patologías y nos pueden identificar que estamos frente a una enfermedad cardiovascular. También tenemos las cardiopatías congénitas. En general, las más frecuentes que son la comunicación interauricular y la comunicación interventricular, pero podríamos estar hablando de cualquier otra cardiopatía congénita. Patologías como el tromboembolismo pulmonar y la trombosis venosa profunda. O la cardiopatía reumática, que como en general lo que estamos hablando es de la valvulopatía reumática. Sabemos que es un proceso por la fiebre reumática donde tenemos una reacción por los anticuerpos del estreptococo y generan ellos una alteración, una afectación directa de la válvula que nos genera también una enfermedad cardiovascular. Y ahora sí, ya conociendo las enfermedades cardiovasculares, ¿qué es el riesgo cardiovascular? Es la probabilidad, como todo riesgo, de que ocurra un evento cardiovascular. ¿Qué factores de riesgo cardiovascular hay? Porque para que ocurran ese riesgo, debe haber unos factores que son los que tenemos que trabajar, en los que tenemos que modificar para poder modificar también ese riesgo cardiovascular consecuentemente. Hay unos factores de riesgo que no son modificables. En general hablamos de dos riesgos cardiovasculares no modificables. La edad, donde vemos que a mayor edad, mayor probabilidad de que ocurra un evento cardiovascular y es algo que no vamos a poder modificar. Y la parte genética, que ahorita más adelante vamos a ver unos marcadores en los antecedentes donde genéticamente podemos identificar que hay un mayor riesgo. Hay también otros factores como la epigenética y eso, pero no los estamos estudiando directamente y no es costo efectivo hacer estudios de epigenética. Probablemente más adelante sea un cambio eso en nuestras formas de tamizar el riesgo cardiovascular, pero en este momento no es útil trabajarle la epigenética porque son estudios demasiado costosos que todavía no han mostrado un impacto suficiente. Pero es muy importante tener en cuenta que hay factores de riesgo modificables. Los factores de riesgo modificables están, por ejemplo, el tabaquismo, el sobrepeso. En relación al sobrepeso hablamos del índice de masa corporal por encima de 25 y la obesidad con índices de masa corporal por encima de los 30. Acuérdense que el índice de masa corporal es una relación del peso para la talla, es decir, que no por sí solo el peso va a ser un factor de riesgo, sino esa relación del peso con la talla. El sedentarismo. En esta época que tenemos más quietud, la cuarentena nos ha hecho estar en casa mucho más tiempo, trabajos en casa a muchos pacientes, el sedentarismo es un factor de riesgo sobre el que tenemos que trabajar muy fuertemente. La dislipidemia, que son los problemas del colesterol, de los triglicéridos, que también son modificables y tienen un impacto muy fuerte en el riesgo cardiovascular. La hipertensión arterial, que puede ser secundaria, hay factores dietarios, factores en los hábitos de vida que nos ayudan a que tengamos una mayor
un mayor riesgo de hipertensión arterial, pero la hipertensión arterial por sí solo es un factor de riesgo modificable que tiene un impacto muy fuerte en las enfermedades cardiovasculares. La diabetes mellitus, que en algunos momentos se estaba hablando que por sí sola es ya un daño cardiovascular, una enfermedad cardiovascular. Se ha llegado a algunos acuerdos y a algunos consensos donde, sumado a algunos factores de riesgo, sobre todo en la tipo 2, vemos que se comporta como una enfermedad cardiovascular, pero por ejemplo en los tipo 1, a menos que tengan más de 2 factores de riesgo, no estamos hablando de que sea un factor de riesgo cardiovascular directamente en ese momento. Y ese que es importantísimo hoy en día, que son los factores psicosociales. El estrés laboral, el estrés familiar, las altas cargas, los problemas de comunicación, enfermedades como los trastornos de ansiedad, los tipos de personalidad, y acuérdense que los tipos de personalidad tipo A tienen mayor riesgo cardiovascular. En fin, hay varios de estos factores que son modificables y es donde va a ir empeñado nuestro trabajo para poder modificar la aparición de enfermedades cardiovasculares. La American Heart Association ha generado unos factores que claramente aumentan el riesgo vascular. Y aquí es donde vemos una parte genética en la historia familiar de la enfermedad cardiovascular prematura. Cuando hablamos de historia familiar cardiovascular prematura, estamos hablando de un evento cardiovascular, por ejemplo, un evento coronario, un paciente con una angina, la detección en un examen de una coronariopatía obstructiva de un familiar de forma precoz, es decir, para un hombre antes de los 55 años o para una mujer antes de los 65 años. El otro factor que claramente identificaron ellos en estudios como factores que aumentan el riesgo cardiovascular está la hipercolesterolemia primaria, donde por sí sola es un factor de riesgo con un claro aumento en el riesgo de enfermedad miocárdica. El síndrome metabólico, que hoy tenemos un subdiagnóstico del síndrome metabólico, y acuérdense que el síndrome metabólico es el factor que más directamente se ha asociado a aumento del riesgo cardiovascular. Una asociación de varias patologías, como es una disglicemia, un aumento en los valores de glicemia, un aumento en las cifras tensionales, triglicéridos elevados, disminución del HDL. En algunos casos se han incluido el ácido úrico y la elevación del ácido úrico como un factor para el síndrome metabólico. Y sumado todo eso, el riesgo cardiovascular es muy aumentado. Y por otro lado, la enfermedad renal crónica. Y la enfermedad renal crónica, cuando hablamos de depuraciones de creatinina por debajo de 60 mililitros minuto, estamos hablando que ya ese paciente tiene un riesgo cardiovascular aumentado. Otros factores que han identificado ellos son las enfermedades inflamatorias crónicas. Dentro de eso están las patologías como el lupus, la artritis reumatoidea, las enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn. Y en este grupo, el American Heart Association incluye los pacientes de VIH que también tienen un aumento del riesgo cardiovascular. Están los pacientes con menopausia prematura y estas pacientes son aquellas que tienen su menopausia antes de los 40 años o las mujeres que durante su embarazo han tenido enfermedades que predisponen a un aumento del riesgo cardiovascular, como es la preeclampsia. Otro factor es la raza y la etnia, donde la población que más claramente ha identificado un aumento del riesgo cardiovascular son las pacientes del sur de Asia. En el sur asiático, todo lo que compromete los países como Afganistán, Pakistán, India, Nepal, Bangladesh, toda esa franja tiene un riesgo cardiovascular muy aumentado en relación a la parte étnica. Esto igual no descarta toda la parte de las personas de raza negra, de los afrodescendientes, donde para hipertensión arterial tienen un riesgo mayor y por ese lado se aumenta el riesgo cardiovascular, pero en el caso del riesgo general cardiovascular está más marcado para el sur asiático. Las dislipidemias con clara implicación,
y en esto estamos hablando del LDL elevado, el HDL bajo, más que todo predominantemente, y las hipertrigliceridemias que son muy marcadas. Cuando hablamos muy marcadas es que tengamos valores o por encima de 400 o de forma sostenida por varias mediciones. Cuando hablan de varias mediciones es más de 3 mediciones por encima de 200. Y finalmente hay unos factores hoy en día que se están midiendo en el laboratorio clínico que han tenido implicación, como la PCR de alta sensibilidad, cuando está mayor de 2 miligramos por litro, tiene una relación directa con el riesgo cardiovascular. La medición de lipoproteína A, cuando es mayor de 50 miligramos por decilitro, que en general solamente la estamos evaluando en aquellos pacientes que tienen una clara dislipidemia familiar o aquellos que tienen un factor hereditario marcadamente identificado. La apoproteína B, la polipoproteína B, sobre todo es útil en esos pacientes con hipertrigliceridemia sostenida que hablábamos hace un rato. En general, estas 3 mediciones no se están haciendo de forma rutinaria en nuestro país. La razón es porque cuando hacemos las mediciones de riesgo con el perfil lipídico que usamos nosotros, con la medición de tensión arterial, con las mediciones de glicemia, tienen un impacto similar, equivalente a la medición de estas pruebas de laboratorio, que son en general muy costosas para nuestro medio en este momento. Y finalmente, algo que sí está promoviéndose mucho y que tenemos que trabajar en nuestra consulta es el índice de tobillo-brazo. Recuerden que el índice de tobillo-brazo es un marcador temprano con una alta sensibilidad de especificidad para enfermedad arterial periférica. Entonces, el encontrar un índice de tobillo-brazo menor de 0,9 es un indicador de riesgo cardiovascular. Muchas gracias.